Bueno, ya estamos con Alfredo Zayat. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, ¿cómo va? Empecemos por ese tema que me comentabas recién, porque la gente sabe que el precio del dólar es importante, que depende de las reservas, que cada vez que sube el dólar suben los precios, con lo cual si tenés algo sobre las reservas está bueno que lo comentes. Preparé un par de numeritos. Sé que por ahí para la radio, pero simplemente para graficarlo. Viste que todos los días, en estos 100 días de Milei, la prensa oficialista salía a decir, compra dólares el central, Sí. compra dólares el central, digamos. La Nación, por ejemplo, es como que es una de sus caballitos de batalla, digamos, cómo aumentan las reservas. Ujú. Y como bien decías al comienzo, las reservas es una variable para mí clave en el término de estabilidad financiera, cambiaria, económica y de la inflación. Porque depende la cantidad de reservas que tengas, tenés posibilidad de intervenir en el mercado de cambio en una economía bimonetaria como la Argentina. ¿Qué es lo que pasa con el tipo de cambio? Es clave. Claro. Y para la inflación. Para la inflación estamos pensando en los ingresos, en el bolsillo. Lo que voy a mencionar en última instancia, para lo que estás escuchando, no es solamente una cuestión financiera, es también para tu bolsillo. Claro, Esto es lo importante. claro. ¿Qué es lo que te venden? Durante el gobierno de Milei, la confianza espectacular, tenés un incremento de las reservas. Compró reservas por casi 11.000 millones de dólares. Es cierto, compró, números redondos para decírtelo más claro, 10.600 millones de dólares. ¿Pero qué es lo importante para el Banco Central? Bueno, ¿cuánto te quedaron? Claro, el resultado neto de eso. Claro, vos podés comprar mucho, pero si se te van, Claro. entonces agarrás y decís, no, bueno, no es tan bien. Y en el periodo de los 100 días, que es el mejor, Ujú. es el de la luna de miel, Claro. y fundamentalmente es después de la mega devaluación. Con lo cual uno supone que ahí hay mucha liquidación, porque con un dólar alto vienen y liquidan. La devaluación fue del ajuste del tipo de cambio fue de 118%. La CELAC hizo un estudio fabuloso que mostró, dice, bueno, ¿cuándo hubo un ajuste en un solo día de 118%? No lo encontrás. Nunca. Desde el Rodrigazo. En el día, porque obviamente después hubo Sí, la suma de varias. Sí. Pero en un solo día, lo que implica que fue brutal. Lo que llevaba a decir, bueno, escuchame, aprovechemos y tenemos que vender todo. Bueno, no fue así. No tuvo esa acumulación extraordinaria de divisas. Como te decía, el saldo neto, yo te había dicho 10.600 millones, Sí. es 6.770 millones. En el mejor momento. El mejor momento. O sea que ya no es esos 10.600, son 6.770 millones. Digo, y no voy a seguir abundando, pero voy a dar otro numerito. ¿Qué es lo que pasó? Porque, ¿cómo es ese flujo de ingreso e ingreso? Nosotros hablamos de exportaciones, pero también el Banco Central tiene que entregar dólares para las importaciones, solamente la parte comercial, ni te estoy hablando sobre el pago de deuda. En el bimestre diciembre-enero, la deuda comercial, o sea, lo que el Banco Central no entregó los dólares por las importaciones, suma unos 7.000 millones de dólares. Ah, es fantástico esa cuenta que hiciste. No me digas. Entonces, es más alta que el saldo neto. Claro, y pará. Es decir, que si estuviera pagando las importaciones, hubiera dado negativo. En el mejor momento de Milei y de la... Exacto. Ah, bueno. Exacto. Fantástica. Y te estoy diciendo diciembre-enero, falta el de febrero, que en estos días cuando salga el balance comercial se va a dar. ¿Por qué? Porque estaban pisando y siguen pisando las importaciones, o sea, no están dando los dólares. Dan de todo el stock de importaciones mensuales, pues, están dando entre el 15 al 20% del total de esos dólares. Además, porque ellos armaron una esquemita de pagar en 4 cuotas esos dólares, 30, 60, 90 y 120 días. Pero en este momento, vos lo que agarrás y decís, pero pará, entonces no acumulaste nada de dólares. ¿Qué es lo que me estás vendiendo? Claro. ¿Qué es lo que vende en el sistema financiero? Que dice, bueno, ahora las reservas netas ya no son tan negativas, estamos avanzando porque de esa forma es el camino para liberar el cepo, para avanzar en la dolarización. En los últimos 3 días, te doy el último numerito. Vamos,
cayeron las reservas brutas. No solamente, digamos, este numerito que yo te estoy mencionando, sino que también las brutas, digamos, están perdiendo dólares, digamos, más allá que ayer una compra, unos días que compraron 60 millones, otro día vendieron 70 millones, perdieron 500 millones de dólares. O si se pagan 4 cuotas, Sí, ¿esos 7.000 se pagan en 4 cuotas? claro. Entonces pronto va a llegar el día Claro, que tienen que pagar. claro. Y ahí es donde viene. Vos querés mis dólares, dice el complejo agroexportador. Digamos, nosotros somos los sojeros, los Cargill, los Nidera. ¿Vos querés mis dólares? ¿Estás urgido de los dólares? ¿Necesitas esos dólares? Pero este tipo de cambio no es el que queremos. Mira vos, con lo cual, claro, porque uno pensaba, yo me estoy enterando con ustedes esto que está contando Alfredo, ¿eh? Es una primicia. ¿Te gustó los numeritos? Sí. ¿No viste que me impactó cuando dijiste 7.000? Nosotros pensábamos que estaba en una situación de fortaleza el gobierno para negociar con el campo y que entonces iba a decir, bueno, yo te pago esto si no querés, y que el campo, presionado porque tuvo una mala cosecha el año pasado, va a tener que liquidar igual, ahora no está en una situación de fortaleza. No. Y además hubo dos señales muy fuertes la semana pasada. Una es Caputo diciéndole una y otra vez en las reuniones con los empleados, no voy a devaluar. Cuando un ministro tiene que decir no voy a devaluar, ¿es por qué? Porque todos los otros están pensando, che, vas a tener que devaluar. Claro. Entonces cuando un ministro dice no tengo que devaluar, es porque ahí ya tenés tensión. Y la segunda es esta campaña publicitaria de que va a conseguir 15.000 millones de dólares. ¿Quién le va a dar 15.000 millones de dólares en este tiempo? Estamos negociando, Estados Unidos puede apoyarnos, vamos a ver el Fondo Monetario Internacional, hay una negociación de un nuevo plan. Entonces, ¿por qué? Porque quieren mostrar, digamos, esas dos señales es al complejo agroexportador. Claro. Es no te voy a devaluar, ¿por qué? Porque yo voy a conseguir los dólares y no voy a estar extorsionado por tus pedidos, digamos. Pero es tan, digamos, quienes han recorrido y hemos recorrido tantos años de este juego, está ahí, las cartas están ahí. Vos sabés que él, en la reunión esa con las alimenticias, le dijeron, bueno, nosotros estamos laburando con un dólar a 1.800 pesos, es cierto. Él le dijo, no, miren que no va a ser. Y yo después hablé con gente de una de las grandes alimenticias y me dijo, Roberto, es como todo, esta gente tiene todo tapado, dice, pero claro, el precio va a ser ese. Nosotros sabemos que va a ser ese porque además nosotros tenemos los insumos, nosotros tenemos los campos también, ¿no? Es decir, no tenemos los dólares. Entonces el precio va a ser ese. Porque esto, digamos, lo que están mostrando son números, no te digo ficticios, pero insustentables. Y me pongo en la misma... Esa es la palabra, insustentable. Claro, pero es en el mismo camino, en el mismo terreno donde el Fondo Monetario Internacional también le dice. Sí, exactamente. No es sustentable. Todo bárbaro lo que está diciendo, hacer el ajuste, todo bárbaro. Pero no es, yo lo que necesito es que sea sustentable, dice el Fondo Monetario Internacional. Y vos fíjate que ya entró en el terreno de la postergación, porque esta decisión de postergar el aumento de las tarifas es porque se da cuenta de que si iba adelante con el aumento que tenía programada, iba a tener una inflación de entre el 15 y el 20% en marzo y iba a demostrar que no es cierto que la está bajando la inflación. Ahora, postergar dentro de 2 meses. Bueno, ahí, por eso, es así. Si no, la frazada corta, no le da el equilibrio fiscal. Exacto. Y ahí es donde entra también en la frazada corta vinculado con el tema de la inflación y el tipo de cambio. A ver, ¿qué hacemos? Digamos, la mesa del Ministerio de Economía. Si devaluamos, y se va la inflación y nosotros, Milei nos da una patada, digamos, para decirlo de una forma figurada. Sí. ¿Por qué? Porque es el gran caballito de batalla que tiene para mostrar a nivel de consenso social que él baja la inflación. El capital político, claro. Claro. Si te imaginas si empieza a subir. Entonces, bueno, pará, todo esto que hiciste, ya está, se cae como un pianito. Bueno, bajamos las retenciones. ¿Y pero qué pasa con la cuestión fiscal, el superávit fiscal, el equilibrio fiscal? Y ahí le entra en un problema terrible. Bueno, hacemos esta cuestión del dólar blend, en vez de 80% y 20%, que sea, no sé, 70-30, 60-40, tendrán menos dólares de las reservas. Entonces empezás a... No, pero además el blend lo matás solo, porque cuanto más entre por ahí, más bajás el precio
del dólar financiero y hay un momento que queda igual que el oficial. Claro, y además recaudas, te entran Se menos muere de dólares. éxito Claro, eso. pero claro, entonces te entran menos dólares Y te entran menos dólares al Banco Central. Claro. Entonces vos agarrás bueno, en ese dilema están. Es un dilema que es, para que también se entienda, es de disputa de poder. Claro. Digamos, es economía, es finanza, pero es disputa de poder. El problema con el campo lo tuvieron todos los gobiernos. Claro. Tuvo Alberto, tuvo Massa, tuvo Macri en su momento, en 2018, primera parte del año, lo apretaron, se le fue el dólar. Lo tienen todos. Porque ahora te incorporo un elemento adicional vinculado con retención, con las reservas, y que estamos hablando del tema fiscal y el tema de la inflación, es que nosotros hablamos de exportaciones e importaciones, pero también perdés dólares por pago de deudas. Deuda pública por bonos con el sector privado, deuda con el Fondo Monetario Internacional y deuda de las provincias y deuda privada. Y ahí hay una presión fuerte sobre esa deuda, por lo pronto. Para el mundo y para cualquier economía, el monto que te voy a decir es irrelevante. Pero para una economía de Argentina, con este nivel de estrés en el sector externo y en las reservas, es mucho. Tiene que pagar en abril al Fondo Monetario Internacional 1.900 millones de dólares. Es mucho. Claro, para este esquema que plantea es muchísimo. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Y ahí es para mí uno de los puntos centrales donde va a empezar a hacer agua todo este esquema que armaron del superávit fiscal, del ajuste, de la motosierra, la licuadora, porque es, como decíamos antes, insustentable. Claro. Es una cuestión objetiva, Claro. vinculada con los números. Y cuando vos analizás cuándo son los momentos críticos de cualquier gobierno militar, peronista, radical, peronista de izquierda, centroizquierda, de derecha, todo, el macrismo es cuando vos ahí, la crisis de las reservas, o sea, del dólar. Claro. Ahí es el punto donde empieza a crujir todo. Eso es central. Y después los empresarios muy preocupados por nivel de actividad. Ayer Claro. este alto funcionario de una empresa me decía, Roberto, dice, el otro problema que tenemos, que nosotros tenemos una estructura para un nivel de producción. Dice, y ahora tenemos una caída como la de la pandemia. El tema es que en la pandemia estábamos esperando la vacuna. Acá no sabemos si va a llegar la vacuna. Iba a decirte una cuestión que lo diría en el bar, te están vacunando. Entonces, esa confianza que te venden todos los días, que realmente te la venden, ¿no? Sí. Dudás. Yo el otro día hablé con el presidente de un banco, me dice, che, uno trata de averiguar, ¿viste? ¿Qué están haciendo ustedes? Van por pesos, van por dólares. Me dice, Roberto, no sabemos, estamos entre la baja de la inflación y la guerra civil. Yo qué sé, me dice. O sea, realmente los tipos no saben qué va a pasar, pero te venden una confianza de cuando ves los números certeros que da vos y ah, no. Porque la gente tiende a pensar ahora que el dólar está quieto y se va a quedar ahí. Claro, exactamente. Y de un día para el otro dice, ¿pero qué pasó? Y pasó que se fue acumulando. Bueno, yo conozco gente, ya ahora yendo a los amigos, a la gente que por ahí no sabe tanto qué hacer, que está vendiendo dólares y se pasa a plazo fijo. Porque dice, entonces yo ahora, dentro de 2 meses, compro más dólares. Ahora, uno no sabe en qué momento se dispara. No se sabe. Está cercano, ¿por qué? Porque la cosecha gruesa se liquida a fin de abril, empieza a liquidarse. Claro. Ahí aparece, porque también un hombre vinculado con el complejo agroexportador, o que estuvo vinculado con el complejo agroexportador, me dijo, los ojeros van a vender. Yo le dije, veremos. ¿Por qué? Porque están viendo que el precio internacional está bajando, la cosecha argentina fue buena, la brasileña es buena, entonces algo van a vender. Yo creo, y ahí es una especulación, es que van a vender lo justo y necesario, porque obviamente necesitan mantener lo que es su estructura. Sí, es más ¿no? que una especulación, es lo lógico, es un análisis racional. Que haríamos nosotros si tuviéramos un campo. Claro, exacto. Yo siempre cuando me preguntan, digo, a ver, ¿vos qué harías si tenés la soja? Claro. ¿Por qué venderías? ¿Por qué no la pondrías en el silo bolsa? Claro. Si en realidad vos estás ahorrando con la soja. En el campo, gran parte ahorran en el silo bolsa, la soja, en comprar maquinarias, cambiarla 4x4 y comprar inmuebles. Ese es más o menos el ahorro.
Claro. Digamos, vos tenés diferentes grupos sociales y formas de cuál es el ahorro en una economía bimonetaria y con crisis en Argentina. Bueno, ¿por qué van a vender? Van a vender lo justo. Claro. ¿Pero por qué? Porque la ecuación de rentabilidad, yo invito a lo que quieran, empiecen a leer todos los informes o diferentes informes de la Bolsa de Comercio de Rosario, incluso de consultoras y universidades que están vinculadas con el sector del campo, sobre qué es lo que está pasando con la rentabilidad. Porque, sí, está bien, el dólar subió mucho, ya ahora no tanto, pero lo que pasa es que también te subieron los precios. Y te subieron los precios de los insumos en dólares, claro, con un precio internacional que no subió, que está bajando. Al que se le sumó el impuesto país a esas importaciones. Claro, ahí está. Entonces, fíjate la ecuación de rentabilidad. Entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y además, como si tuvieses la certidumbre de un esquema de estabilidad y de poder hacer la bicicleta financiera sin el riesgo de que te suba el dólar, digamos, por ejemplo, al comienzo de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, al comienzo de la este gobierno también, subieron 118%, pues una tablita de 2%. La verdad, a mí me preguntaban qué hacer, yo decía, hacer un plazo fijo SER, claro, 3 meses, ahora los 2 meses ya pasaron. Claro, exacto. Entonces, para adelante, vos agarrás y decís, ¿y qué es lo que va a hacer el productor? Va a entrar en la especulación que dice, pues yo voy a poner en el banco, independientemente de lo que es blanco y negro, ¿no? Sí. Lo que es formal e informal, claro, ¿no? Pero bueno, saquemos eso, hablemoslo. Pero el banco ahora te paga el 5, ponele. Claro, y dice, ¿y por qué voy a hacer eso? Y con el riesgo de que pueda haber una devaluación, bueno, va a vender. No estoy diciendo que no va a vender, Va a vender y va a comprar el Banco Central, pero vean el saldo neto. El saldo neto. Siempre el saldo neto. Claro. Porque si no, ¿sabes qué? Te están vendiendo espejitos de colores. Y ahora te voy a decir para terminar que el lunes me acordé mucho de vos porque Carlos Pagni entrevistó al vicepresidente de la Sociedad Rural y el vicepresidente de la Sociedad tuvo un sincericidio tremendo. Nosotros trabajábamos mucho con la revista agropecuaria, hacíamos los cortes, ¿verdad? Márgenes agropecuarios. Márgenes agropecuarios, bueno. Y él dijo en un momento, bueno, por la guerra de Rusia y Ucrania subieron muchos los... lo que se le pone fertilizantes. Los fertilizantes. Sí, claro. Dice, muchísimo. Ese es un problema muy grande para Brasil, que utiliza en cada hectárea 500 kilos, y es un problema para nosotros, no tan grande como Brasil, porque utilizamos 150. Y ahí Pagni abrió los ojos, dijo, ¿cómo? Nosotros somos tan productivos, sí, porque nuestra tierra es mejor. Claro. Y empezó hablando de lo que vos hablás, de la renta extraordinaria. El campo, porque por los climas, por la tierra, por lo que no tiene que ver con sus habilidades ni sus inversiones, tiene una renta extraordinaria y lo estaba contando el vicepresidente de la Sociedad Rural. Y mucho basamento de las retenciones, de las aranceles a la exportación, están basados en eso. Claro. Y mira, el Estado se queda con una parte de esa renta extraordinaria que no está de acuerdo a tu habilidad, la cantidad que vos invertir, sino que, no sé, a la naturaleza. No, el concepto es una renta social. Porque la tierra es de todos. Claro. Digamos, vos sos propietario, sí, pero el beneficio ese extraordinario que tenés por la fertilidad del suelo, como el clima, vos no hiciste nada. Claro. No hiciste nada. Digamos, cuando digo clima favorable, es que es favorable para la agricultura. Tenés sequías. El régimen de lluvias habitual de Argentina es mucho más benévolo que el de otros países. Sí, claro. No sé, en Arabia Saudita no vas a poder ir claro. a sembrar bueno, trigo, en el calor de Brasil tampoco. Por eso. Digo, ¿no? Bueno, eso es uno de los puntos centrales para ver qué es lo que va a ser el complejo agroexportador. Mi hipótesis es que van a vender, pero van a vender lo justo y necesario. Y después se tendrá que ver... En el momento en que vos estés pagando las cuotas de esas importaciones. Claro, ¿cuánto tiempo podés estimar o especular con una muy fuerte recesión para destruir las importaciones? Porque esa es otra. Vos fíjate, el superávit comercial de febrero de... un poquito más de 1.400. Se dio con una baja de IMPO terrible. Claro, de casi el 20%. Sí. Bueno, a ver, vas a paralizar el país y sí, no vas a tener importaciones, claro. Está bien, pero vas a tener otros problemas. Vas a tener otros problemas. Gracias, Alfredo. Bárbaro.